Don dice, en la penúltima sesión declaraste, sin embargo, esto es un riesgo para las entidades de Orión debido a la frecuencia con la cual las entidades negativas planetarias cosechables intentan comandar u ordenar el contacto de Orión, justo como estas entidades comandan contactos planetarios negativos. ¿Puedes explicar el mecanismo que afecta la polarización de la conciencia con respecto a esta afirmación? Muy buena pregunta, que nos va a adentrar en todo esto. Y Ra dice, la polarización negativa es ayudada mayormente por la subyugación o esclavización de otros yo. El potencial entre dos entidades polarizadas negativamente es tal que la entidad que esclaviza u ordena al otro también gana en polaridad negativa. Y aquí vamos a hacer nuestra primera pausa para poder hablar de lo que Don está preguntando y de lo que Ra dice. Don está preguntando algo que Ra dijo anteriormente, que había un riesgo para las entidades de Orión que hacían contacto, en esencia, con un humano. ¿Okay? Es una entidad de tercera densidad, pero para simplificar las cosas en mi monólogo aquí, estos son humanos. Humanos y Grupo de Orión. Grupo de Orión son cuarta densidad, principalmente. Hay quinta densidad también, pero más que nada cuarta densidad. Así que vamos a referirnos al Grupo de Orión y al humano élite. ¿Okay? A la élite de aquí, el humano élite. Don quiere saber, o sea, ¿puedes explicar el mecanismo por el cual la polarización es afectada en este intercambio entre los dos, ¿no? Cuando el contacto de Orión quiere comandar u ordenar. ¿Okay? Ordenar aquí es en términos de yo te ordeno que hagas tal cosa, no de ordenar las cosas estructuradamente. Es de el maestro que ordena. ¿Okay? Entonces Ra le dice, la polarización negativa es ayudada mayormente por la subyugación o esclavización de otros yo. La polaridad negativa se beneficia, se alimenta del control de otras personas. ¿Okay? Ese control puede llegar al punto de subyugación o esclavización, lo cual es el punto máximo de poder polarizarte negativamente. ¿Por qué? Porque ese es el camino negativo. Me siento tan separado y tan único yo, porque no se trata de sentirte separado como en depresión, que te sientes separado de todo, sino separado de que tú eres el dueño. Tú eres el maestro, el amo del universo. Entonces, esa es la polarización negativa. Vamos a establecer eso desde un principio. La polarización negativa se ayuda, se beneficia, se alimenta de la subyugación o esclavización de otros yo. Mientras más yo pueda esclavizar, ordenar, controlar, manipular, más absorbo energía negativa. El potencial entre dos entidades polarizadas, potencial eléctrico, entre dos entidades polarizadas negativamente, es tal que la entidad que esclaviza u ordena al otro también gana en polaridad negativa. Esto quiere decir que entre el humano élite y el grupo de Orión, la entidad del grupo de Orión, o como vamos a ver, el grupo de Orión en general, el complejo de memoria social, gana en polarización al esclavizar a un humano aquí. Vamos a ver cómo se beneficia el humano élite, porque no se trata obviamente de dejarlo como que te estamos usando y no te vamos a dar nada. Siempre le dan algo, y es la filosofía negativa, como vamos a ver ahorita. Pero eso es lo que está ocurriendo. En términos energéticos, están succionando la energía de esta entidad que está pidiendo, el humano élite. Así que el humano élite siempre está, o casi siempre, como vamos a ver más adelante, esto se pone un poquito más fascinante todavía, está sacando la energía, el grupo de Orión, lo absorbe. Luego Ra dice, ese es el mecanismo por el cual la entidad negativa el maestro, el grupo de Orión, le saca energía y se polariza más. Ahora, la entidad comandada o esclavizada, el humano élite, al servir a otro yo, perderá necesariamente polaridad negativa, a pesar de que ganará en deseo para futura polarización negativa. Este deseo entonces tenderá a crear oportunidades de recuperar polaridad negativa. ¿Qué quiere decir Ra aquí? Fácil. Les mantengo todavía la ilustración del grupo de Orión, la entidad del grupo de Orión,
succionándole la energía al humano élite. Por eso, Ra dice que la entidad comandada o esclavizada, el humano élite, al servir a otro yo, al servir al grupo de Orión, perderá necesariamente polaridad negativa. Porque de hecho se está polarizando hacia lo positivo, de esa manera, al servir a otro yo, servicio a otros. Sin embargo, a pesar de que ganará quizás lo enfaticé distinto, ¿no? Va a perder polaridad negativa a pesar de que ganará en deseo para futura polarización negativa. ¿Cómo lo hace? A través de la filosofía negativa que es impartida. Por ejemplo, el humano élite va a decir, ok, al servirle a ellos, gané filosofía negativa, por lo cual entiendo cómo funciona esto y esto lo explicó Ra en otra sesión, no recuerdo, al principio de las sesiones cuando hablamos de lo negativo. Quizá la sesión 18, no me acuerdo. Pero lo que ocurre, para refrescarles un poco, es lo siguiente. El humano élite dice, ok, yo te estoy sirviendo a ti y estoy aprendiendo cómo se manipula, cómo se controla a otras personas. Ahora yo voy a utilizarlo, por eso es que Ra dice aquí, fíjense cuando dice, ganará en deseo para futura polarización negativa. Va a sentir ese deseo de, así como tú me estás dominando, yo puedo dominar a otros, ok. Este deseo entonces tenderá a crear oportunidades para recuperar polaridad negativa. ¿Cómo? Las oportunidades son aquellas que se presentan para decir, puedo dominar a otras personas. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a poner el ejemplo de el Gabo malvado, el Gabo Sith, para los que me siguen en las guerras de las galaxias. Darth Gabo. Yo voy a querer crear mi imperio. Entonces voy a empezar a crear escenarios posibles aquí para que me beneficien en la aldea donde vivo y voy a empezar a controlarlos y dominarlos. ¿Okay? Si ellos se dejan, por supuesto. Si no, soy un perdedor. Pero mientras más intento, más le pido al grupo de Orión que me dé ayuda, que me enseñe cómo manipular. Entonces, al hacerlo, yo me estoy esclavizando, pero al mismo tiempo estoy ganando información que puedo aplicar aquí en la Tierra para yo polarizarme hacia lo negativo. Entonces de esa manera empiezo a controlar a la gente y empiezo a crear falsos, lo que llamamos banderas falsas, que son bastante comunes en nuestros gobiernos, como el hundimiento de la Lusitania. Aquí vamos a explorar muchas cosas que han pasado en la historia, que son historia real, escrita, y no son conspiraciones ya. En el momento eran conspiraciones hasta que se reveló, y estamos viviendo todavía conspiraciones que se van a revelar más adelante. Esto es un proceso normal. Entonces yo voy a crear conspiraciones aquí para poder manipular a la gente y decirles, hey, yo soy tu salvador, yo tengo la solución a este problema. Esto es algo que se ha explicado bastante en los últimos años, sobre todo con todo esto de la pandemia y todo lo demás, la manipulación enorme que hemos tenido. Se han creado escenarios ahora para que Darth Gabo pueda controlar a las personas y decirles, yo tengo la solución al problema que yo creé, pero que nadie sabe que yo lo creé. Simplemente, hey, tengo la solución ahí. Y sigo manipulando y controlando a la gente y hago que hagan lo que yo quiero, etc. Entonces, gracias a esta interacción entre el grupo de Orión que me da esta información, yo puedo manipular a otros. Entonces yo pierdo en polarización negativa un poco cuando les pido a ellos, pero gano muchísimo al controlar aquí. Y por eso es que mi imperio tiene que crecer muy grande. Tengo que controlar a muchas personas. Y al final, esta es la guerra que en inglés llaman la guerra de penes. Porque de verdad que es como que quién lo tiene más grande en términos de corporaciones, en países. Hay cómicos o comediantes que dicen de verdad, o sea, que las guerras es una cantidad de símbolos fálicos. O sea, todo lo que ves son símbolos de falos por todas partes. Los misiles, los aviones, las torres, etc. Todo esto son símbolos masculinos que se muestran para decir quién lo tiene más grande. Entonces, todo esto es para decir quién tiene el imperio más grande en realidad. Y es porque así es como se empiezan a absorber el uno al otro. Aquí podemos extendernos con lo que Ra ha dicho de cómo hay entropía espiritual porque ellos están peleando entre sí, están absorbiéndose. Hay mucho tumulto. Pero hasta ahora lo que estamos hablando es el deseo, entonces tenderá a crear oportunidades de recuperar polaridad negativa. Esa es la manera como se presenta aquí en la realidad física. La entidad negativa, la élite, el humano élite, para poder crear el imperio.
el imperio físico en la Tierra.